A continuación vamos a presentar el aparato reproductor femenino. Nuestro equipo es Luis, Denise y yo, Sofía. El aparato reproductor femenino se divide tanto en órganos internos como órganos externos. Por parte de los órganos internos tenemos a la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios, mientras que del lado de los órganos externos se presenta la vulva. Esta tiene ciertas divisiones que se presentarán a continuación. En esta imagen podemos ver la ubicación de los genitales externos de la vagina. Se ve el monte de Venus, el clítoris con su prepucio y el frenillo, el orificio uretral externo, el vestíbulo de la vagina, el orificio de entrada de la vagina, los labios menores y los mayores y otras partes. La vulva. Este es un conjunto de órganos genitales externos de la mujer conformados por principalmente el monte de Venus o del pubis, que es una región de la piel con tejido subcutáneo cubierto por vello básicamente, que está por delante y encima de la sínfisis del pubis y en dirección inferior a la pared inferior del abdomen. Como segunda tenemos el clítoris, que este básicamente es un órgano eréctil de la mujer, pues equivalentemente al hombre, ubicado en la vulva en el extremo anterior de los labios menores. Por su parte, se sabe que su función es la excitación y el placer de la mujer. Asimismo, el clítoris tiene en relación anatómica su raíz del cuerpo cavernoso, los cuerpos cavernosos, el cuerpo del clítoris, un glande del clítoris, ligamento suspensorio del clítoris, un músculo isquiocavernoso y finalmente el prepucio del clítoris. Como siguiente se presentan los labios mayores, que básicamente son dos pliegues cutáneos que están sobre un panículo adiposo y que se extiende desde el monte del pubis al periné. Los labios mayores, por su parte, se conforman anatómicamente o se relacionan mediante una hendidura vulvar, una comisura anterior y una comisura posterior. Mientras que mediante los labios menores se ubican dos pliegues cutáneos que no tienen ni tejido adiposo ni pelo como los mayores. Es importante mencionar y resaltar que estos contienen glándulas sebáceas y delimitan el vestíbulo de la vagina. Por su parte, los labios menores están relacionados anatómicamente por un frenillo de los labios, caras interna y externa, prepucio del clítoris y frenillo del clítoris. Dentro de la vulva también se encuentra el vestíbulo vaginal, que está rodeado por los labios menores. Contiene desembocaduras de la uretra, la vagina y los conductos de las glándulas vestibulares mayores y menores. A los lados del orificio uretral externo están las aberturas de los conductos de las glándulas parauretrales. Anatómicamente tiene el orificio externo de la uretra, el orificio vaginal, los conductos de las glándulas vestibulares mayores, los conductos de las glándulas vestibulares menores y la fosa vestibular. La vulva en vascularización recibe de las ramas arterias pudendas internas y externas derechas e izquierdas. El drenaje venoso también se realiza por las venas homónimas. En inervación está inervada por el nervio pudendo del ramo del plexo sacro de S2 a S4, que conduce sensitivamente por el nervio dorsal del clítoris y las labiales posteriores. Los nervios vasomotores acompañan a las arterias que irrigan el clítoris. Los labios mayores y menores están inervados por el nervio labial anterior, los nervios labiales posteriores y el nervio cutáneo femoral posterior. En linfáticos tenemos que la región posterior drena a los nodos linfáticos inguinales superficiales ipsolaterales. Los nodos de la región anterior son tributarios a los nodos linfáticos inguinales ipsolaterales y colaterales. Algunos nodos de la región del clítoris drenan directo al nodo inguinal profundo procomal y de ahí a los nodos ilíacos. El clítoris. Esta es una estructura eréctil, homóloga al pene del sexo masculino. Su ubicación es por debajo del monte del pubis en el extremo anterior de la vulva, donde los dos labios menores se encuentran. También es importante resaltar que la mayor parte, aproximadamente 4/5 partes del clítoris, es interna y únicamente el glande
que viene siendo una estructura que mide entre 5 y 8 milímetros, es externa. Es por esto que a menudo se describe al clítoris con dos partes, una interna y una externa. Este se encuentra básicamente en la parte superior de la vagina y está conformado por el glande del clítoris, el cuerpo del clítoris, el orificio uretral, el orificio vaginal y el bulbo del vestíbulo. Asimismo, es importante mencionar que el clítoris se mantiene en posición gracias a una banda fibrosa que se origina de la sínfisis púbica y se inserta en este, conocida como ligamento suspensorio del clítoris. Los bulbos del vestíbulo son dos masas alargadas de tejido eréctil de aproximadamente 3 centímetros. Se encuentran a ambos lados del orificio vaginal, están conectados al glande del clítoris por unas venas y durante la excitación sexual se agrandan y se rellenan con sangre, estrechando el orificio vaginal, produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual. La vagina. Este es un órgano más exterior que se extiende desde el útero hasta la vulva. La vagina, por su parte, está compuesto o relacionado anatómicamente por una pared anterior que mide aproximadamente 7.5 centímetros, una pared posterior que mide aproximadamente 9 centímetros, paredes laterales, fondos de saco anterior y posterior, fondos de saco laterales, crestas vaginales, columnas rugosas anteriores y posteriores, una cresta uretral y el himen, finalmente. La vagina es la parte del cuerpo femenino que conecta la matriz y el cuello uterino a la parte externa del cuerpo. La vagina es un conducto o tubo muscular revestido de membranas mucosas. Su abertura se encuentra entre la uretra y el ano. La sangre menstrual abandona el cuerpo a través de la vagina. La vagina también permite la relación sexual y es la vía por la que pasa el bebé al nacer. Se encuentra posterior a la vejiga urinaria y la uretra, de forma anterior al recto. La vascularización es la arteria iliana interna, uterinas, vaginales y pudendas internas, venas vaginales que fluyen hacia las venas ilíacas internas. La vagina comienza desde el cuello uterino, donde corre en sentido inferior y anterior por aproximadamente de 8 a 10 centímetros para luego abrirse a través del orificio vaginal. Funcionalmente facilita la menstruación, relaciones sexuales y el parto. La vagina básicamente se divide en 4 porciones, una porción superior, una porción anterior, una porción posterior y una porción inferior. Por su parte, la porción superior se extiende un poco más del cuello uterino, formando un espacio ciego llamado fornicio de la vagina o fondo del saco vaginal. Por su parte, la porción anterior, que esta es anterior al conducto vaginal, encontramos a la uretra. Y la porción posterior, básicamente, la podemos encontrar posteriormente al recto. Finalmente, en la porción inferior del conducto se localizan los pliegues de la vagina. El orificio externo de la vagina está ubicado dentro del vestíbulo de la vagina, cubierto por una membrana formada por un pliegue interior de mucosa, himen. El himen está ubicado a lo largo del orificio vaginal. Tiene pequeñas aberturas que permiten el flujo y este es destructible en la penetración. Útero o matriz. El útero, también conocido como la matriz de la mujer o vientre, es un órgano muscular hueco de aproximadamente 8 centímetros de largo, ubicado en la pelvis femenina, en disposición dorsocranial sobre la vejiga. Este consta de varias porciones anatómicas como el cuello, istmo y cuerpo. Es resaltable ya que es un órgano del sistema reproductor femenino, siendo responsable por el desarrollo del embrión y el feto durante el embarazo. Como mencioné anteriormente, este está dividido en cuello, istmo y cuerpo. El cuello se ubica subperitonealmente y consta de una porción que se proyecta dentro de la vagina, básicamente la porción vaginal, y una parte fija en el parametrio, porción supravaginal. Por su parte, el canal cervical tiene 2 orificios, el orificio interno del istmo y el orificio externo hacia la vagina. El istmo es un pasaje estrecho de aproximadamente 1 centímetro de largo que conecta el cuello uterino y el cuerpo. El cuerpo se encuentra intraperitonealmente y tiene una luz en triángulo a través del cual se conecta con el istmo y ambas trompas de falopio, mediante la base del útero que se llama fondo.
En la mayoría de las mujeres, el cuerpo está inclinado hacia adelante contra el cuello uterino helenismo, anteflexión, mientras que el eje del cuello del útero se encuentra inclinado hacia la vagina, anteversión. Su forma y tamaño, sin embargo, puede variar dependiendo de la edad, número de embarazos y estado hormonal. El útero, por su parte, está rodeado por tejido conectivo circundante. Por su parte, este es irrigado por las ramas de las arterias uterinas, rama de la arteria ilíaca interna. Una rama viaja dentro del ligamento ancho del útero hasta la región cercana al hilio del ovario, donde forma una anastomosis con las ramas uterinas de la arteria ovárica, rama de la aorta abdominal. La segunda rama irriga al cuello y se anastomosa con varias ramas de la arteria vaginal. Mediante la arteria uterina también emite varias ramas perforantes dentro de la pared del útero que forman dos sistemas circundantes alrededor del útero llamadas arterias arcuatas posterior y anterior. La sangre venosa drena a través del plexo venoso uterino en la vena ilíaca interna. La función del útero juega un papel importante en la reproducción humana. Es el órgano donde tienen lugar la implantación y nutrición del óvulo fecundado. Además, ayuda a empujar al bebé durante el parto por medio de la contracción muscular. El útero de las mujeres en edad fértil sigue un ritmo de aproximadamente 28 días, controlado por hormonas. Ciclo menstrual, que pasa por 3 fases. La fase menstrual, que es del día 1 al día 4. La fase proliferativa, que va del día 5 al día 14, y la fase secretora, que va del día 15 al día 28. Cumpliendo esto, si no ocurre la fertilización durante la fase secretoria, las arterias espirales se contraen y el ciclo se inicia nuevamente. A continuación presentaré las trompas de falopio. Las tubas uterinas, conocidas comúnmente como trompas de falopio, son dos importantes estructuras del aparato reproductor femenino que conectan la cavidad peritoneal con la cavidad uterina. Proporcionan un sitio para la fertilización y están involucradas en el transporte del ovocito desde los ovarios hasta el cuerpo del útero. También son conocidas como oviductos. Estas miden cerca de 10 centímetros de largo y se proyectan desde el cuerpo del útero. Están ubicadas dentro del mesos alpinx, un componente del ligamento ancho del útero, y se abren medialmente en el ángulo superior del útero. Las tubas uterinas se extienden en dirección superolateral, pasan por encima y por delante de los ovarios y se abren en la cavidad peritoneal lateralmente a ellos. Las tubas uterinas constan de 4 partes desde medial a lateral. La primera es intramural o intersticial, la cual se ubica dentro del miometrio del útero, mide 1 centímetro de longitud y 0.7 milímetros de diámetro. Después tenemos el istmo. Se trata de una porción muscular y redondeada de la tuba que mide 3 centímetros de largo y entre 1 a 5 milímetros de diámetro. Luego tenemos la ampolla, la porción más larga. Mide 1 centímetro de diámetro en su parte más ancha y 5 centímetros de largo. Posee una pared delgada y un lumen ocupado por repliegues de su superficie interna. Aquí es donde se ocurre la fecundación. Por último, tenemos el infundíbulo. Es la parte más distal de la tuba. Tiene forma de embudo y se abre hacia la cavidad peritoneal a nivel del ostium abdominal. Desde el extremo distal del infundíbulo emergen proyecciones digitiformes denominadas fimbrias, las cuales miden 1 milímetro de diámetro y se proyectan sobre la superficie medial de los ovarios. La más larga de estas es denominada fimbria ovárica y está fija al polo superior de cada ovario. La irrigación de las tubas uterinas proviene tanto de la arteria uterina como de la arteria ovárica. La arteria uterina irriga los 2 tercios mediales de la tuba, mientras que el tercio lateral está irrigado por la arteria ovárica. En el drenaje venoso tenemos que el plexo uterino drena los 2 tercios mediales de la tuba uterina hacia la vena ilíaca interna, mientras que el plexo pampiniforme drena el tercio lateral. El plexo pampiniforme drena las venas ováricas que posteriormente desembocan en la vena renal en el lado izquierdo y en la vena cava inferior en el lado derecho. En drenaje linfático tenemos que la linfa es drenada por vasos ováricos y uterinos, los cuales a su vez drenan en los ganglios linfáticos aórticos e ilíacos internos respectivamente.
Las tubas uterinas están inervadas por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático se origina de los segmentos espinales de T10 a L2. Las fibras del sistema parasimpático que inervan la mitad medial de la tuba lo hacen desde los nervios expláncnicos pélvicos, mientras que las fibras que inervan la mitad medial lo hacen desde el nervio vago. Las paredes de la tuba uterina están constituidas por 3 capas principales: la mucosa, la túnica muscular y la túnica serosa. Las tubas uterinas tienen como función el transporte del ovocito desde el ovario hacia el útero. Esto es facilitado por las contracciones peristálticas de las capas musculares de las tubas y por el movimiento ondulante de las células ciliadas. Durante la ovulación, las fimbrias aumentan su volumen, lo cual ayuda al movimiento del ovocito liberado desde el ovario hasta la tuba uterina. Los espermatozoides viajan a lo largo de la tuba hacia el ovocito y la fecundación frecuentemente ocurre dentro de la ampolla. Una vez que ocurre la fecundación, las tubas además proporcionan nutrición al ovocito fecundado. Ovarios. Los ovarios son glándulas femeninas intraperitoneales que tienen su ubicación en la pelvis. Su función, básicamente, es la gametogénesis o la producción de los gametos femeninos, ovocitos, producción de hormonas esteroideas, ya sea el estrógeno y la progesterona, también llamadas esteroidogénesis. Estos son los órganos reproductores femeninos y unas glándulas endocrinas cuya función son producir los ovocitos básicamente y regular el estado hormonal de las mujeres reproductivamente maduras. De la ubicación podemos resaltar que se encuentra en la fosa ovárica a cada lado del útero. La fosa ovárica es un espacio entre la arteria ilíaca interna y la bifurcación de la arteria ilíaca externa. Básicamente cada ovario tiene una extremidad superior, tuárica, y una inferior, uterina. La extremidad tuárica está cubierta generalmente por fimbrias de las tubas uterinas o trompas de falopio, mientras que la extremidad uterina apunta hacia el cuerpo del útero. El ovario también cumple con unas caras que se encuentran en estrecha relación anatómica con las estructuras adyacentes de la pelvis verdadera. La cara lateral se ubica en la fosa ovárica y está en contacto con el peritoneo parietal, mientras que la cara posterior está relacionada con el uréter y la arteria ilíaca interna, mientras que la cara anterior está relacionada con el ligamento umbilical medial. De este modo, el ovario tiene 3 partes: la corteza, la médula y el hilio o red ovárica. Por parte de la corteza podemos mencionar que dentro de esta distinguimos la zona albugínea, que tiene tejido conjuntivo denso subyacente al epitelio germinal, además de estroma y folículos. Pero por su parte, la médula tiene un tejido conectivo laxo muy vascularizado e inervado que se continúa con el mesovario a través del hilio. Y finalmente, en el hilio o la red ovárica, este contiene vasos sanguíneos y linfáticos. En este se visualizan células productoras de andrógenos con las características de las células que sintetizan hormonas esteroideas. En relación a su fijación, podemos mencionar que los ovarios están colgados del ligamento elástico de tejido conjuntivo entre el útero y la pared abdominal, al igual que las trompas de falopio, que permite que se mantengan en su posición. Primeramente, el ligamento útero-ovárico, que va desde la porción medial del ovario al fondo del útero, siguiendo del ligamento suspensorio, que se dirige del ovario a la pared abdominal, el mesovario, que se une a lo largo del útero, el mesosalpinx, que fija al ovario a las trompas de falopio, y el ligamento tubovárico, que une al ovario con el pabellón de las trompas de falopio. Dicho todo esto, en relación a su función, los ovarios son las glándulas reproductoras femeninas encargadas de la producción de los óvulos para la reproducción. Los óvulos se desplazan desde los ovarios hacia el útero a través de las trompas de falopio, pequeños conductos que conectan los ovarios con el útero. Si durante el trayecto el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se produce un huevo o cigoto que se aloja en el útero. Si no es fertilizado, se produce la menstruación o regla. En cuanto a la producción de estrógeno y progesterona, que son hormonas que preparan al útero para que se produzca la anidación del óvulo fecundado e iniciarse así la gestación, el óvulo, una vez fertilizado, se implanta en el útero y comienza el embarazo.
Además, estas hormonas son responsables de los caracteres sexuales femeninos como desarrollo de las mamas y regulan el ciclo menstrual y el embarazo. Durante la menopausia, los ovarios dejan de liberar óvulos y de reproducir hormonas. Y con eso terminamos la presentación de nuestro proyecto de aparato reproductor femenino. Gracias por su atención.